Estas son historias del pasado de Bogotá. Bogotá, 1996. Como una densa selva de cimientos, definen muchos de sus habitantes a Bogotá. Eran épocas donde la ciudad pasaba por cambios trascendentales. El alcalde de ese entonces, Antanas Mockus, tenía propuestas muy innovadoras para darle a la ciudadanía nuevos aires al pesado entorno que llevaba a la capital. Colombia pasaba por una crisis de violencia fomentada por grupos armados que hacían que las grandes ciudades colombianas comenzaran a poblarse rápidamente en olas de desplazamientos forzados por todo el territorio nacional, y muchos encontraban refugio en la capital, enorme, alta y fría. En aquellas épocas, organizaciones políticas trataban de levantar su voz a lo largo del territorio, y muchos jóvenes se unían a las causas que promovían el diálogo político. Una de estas organizaciones era la Unión Patriótica, que fue un partido político colombiano el cual se fundó el 28 de mayo de 1985 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, y el Partido Comunista Colombiano como parte de una propuesta de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla. Alfonso Mora, Juan Carlos Palacios, Arquímedes Moreno, Federico Quesada, eran caracterizados por liderazgo social que se llevaba a cabo en la Universidad Distrital. Uno de estos jóvenes que se unía a estos movimientos era Vladimir Zambrano Pinzón. Vladimir obtuvo el grado póstumo en la Universidad Distrital como licenciado en Ciencias Sociales. Era un joven audaz, querido por todos y todas, un guerrero de la paz. Terminaba el mes de las cometas del año 1996 y comenzaba septiembre. Ya habían pasado algunas semanas desde que miembros de la DIJÍN, Dirección de Investigación Criminal Interpol, unidad de la Policía Nacional de Colombia, encargados de llevar a cabo investigaciones criminales, prevenir delitos y mantener el orden público del país, tenían a la mira a algunos de los jóvenes que lo relacionaban con una red urbana procedente del movimiento estudiantil que seguía los ideales del partido político de la Unión Patriótica. Estos jóvenes, que habían sido señalados como miembros de la organización de las FARC-UP, eran considerados los responsables de ataques a la estación de policía de Kennedy en 1995, en donde murieron 3 uniformados. Al cabo de un tiempo, los jóvenes habían notado ser vigilados, tras sospechar que estaban en la mira de la fuerza y que sentían que estaban siendo objeto de seguimiento por parte de la fuerza pública. Una vez afirmado sus sospechas, los 4 estudiantes acordaron encontrarse en un reconocido sector de la capital con el ánimo de dialogar sobre su seguridad personal. Los estudiantes Zambrano, Mora, Palacios y Moreno salieron de sus respectivas casas para encontrarse en la bolera El Salitre, esa que está situada entre la avenida Rojas y la calle 68 cerca al Parque Simón Bolívar. Cada uno iba a hablar sobre su seguridad personal. En estos momentos, algunos miembros de la DIJÍN se encontraban trabajando para esta inteligencia, como era el caso de un señor de apellido Chaparro, que logra identificarlos a todos los estudiantes, llamando a los demás miembros que comienzan a perseguirlos. Los secuestran y son amordazados, entrados a la fuerza a una camioneta roja donde se los llevan presuntamente por la calle 13, donde salen hacia las afueras de Bogotá, hacia la vía Mosquera. Los estudiantes ya amordazados son obligados y forzados a confesar que son pertenecientes al Frente Antonio Nariño, que era una de las dependencias de las FARC.
tratando de tomarse Bogotá. Un día después, en horas de la mañana, los cuerpos de los 4 jóvenes fueron hallados incinerados dentro de los basureros de Mondoñedo, a las afueras del suroriente de Bogotá. Por la masacre de Mondoñedo, ocurrida en 1996, fue cerrada hace años, pero acaba de ser reabierta porque un suboficial de la policía delató a sus superiores. Patricia Uribe. Néstor, un mayor de la policía, ya fue acusado del crimen de 6 jóvenes, pero el testigo que lo delató fue asesinado. La Fiscalía llamó a juicio al mayor de la Dijín de la policía, Héctor Edison Castro Corredor, por la masacre de Mondoñedo, ocurrida el 7 de septiembre del 96 al sur de Bogotá, donde fueron asesinados 6 jóvenes. La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía considera que los 6 policías fueron responsables del secuestro y el asesinato de 6 jóvenes, 4 de ellos estudiantes de la Universidad Distrital y miembros de la Unión Patriótica, ocurridos en septiembre de 1996. El capitán Carlos Alberto Niño, el sargento Néstor Barrera, 2 cabos y 2 agentes hacían parte del grupo antisubversión de la Dijín que estaba a cargo de la investigación por el atentado a la estación de policía de Kennedy un año antes. Aparentemente, un informante les dijo que las víctimas eran parte del bloque urbano Antonio Nariño de las FARC y habrían participado en el acto terrorista. En el proceso fue clave el testimonio de uno de los policías, William Chitiva, quien admitió el crimen. El agente y sus 2 hijos fueron asesinados en 2007. Quienes fueron sus autores le comentaron lo ocurrido y admitieron el haber cometido el múltiple homicidio y estar confiados de que judicialmente no les pasaría nada, porque habían incinerado a las víctimas para evitar que fueran reconocidas. Soy hermano de Vladimir Zambrano Pinzón, militante de la Unión Patriótica asesinado por la policía en el año 1996. Quiero comentar que compartí con Vladimir muchos espacios de su infancia y quiero relatar algunas cosas importantes de él. Mi hermano antes era muy travieso, era una persona muy inquieta, muy deportista, muy amigable. Entre nosotros nos tocaba usar la misma ropa, compartir utensilios, inclusive la misma habitación, la compartíamos los 4 hermanos menores, entre ellos Vladimir. Dentro de su colegio ya formaban grupos que estudiaban el marxismo, estudiaban todas las relaciones sociales que existían en nuestro país. Se interesaba mucho por esos conceptos. Era un muchacho extremadamente deportista, le gustaba mucho el fútbol, la gimnasia, y por esa contextura atlética pues le dio muchas posibilidades de expresarse como deportista. El 7 de septiembre, en horas de la tarde, otros 2 estudiantes fueron asesinados, Federico Quesada y Martín Valdieso. Fueron baleados cada uno cuando salía de su respectiva casa. Todos hacían parte del Frente Urbano de las FARC, que era comandado en ese entonces por Carlos Antonio Lozada, y ellos eran responsables del asesinato al líder político Álvaro Gómez Hurtado, según lo dicho y confesado por el propio Lozada, que hoy en día es senador de la República de Colombia, por la masacre en Mondoñedo. Así se le conoció al secuestro, tortura y asesinato de los universitarios. En agosto del 2017 fueron condenados a 38 años de prisión 6 exmiembros de la Dijín. 4 años atrás ya habían sido condenados a 30 años de prisión otros 4 policías que participaron y planearon la muerte de estos integrantes de este grupo armado. El asesinato de los 6 universitarios fue el inicio del fin del Frente Urbano Antonio Nariño, que se había creado 3 años atrás, durante la octava conferencia de la FARC, entre el 7 de marzo y el 3 de abril de 1993 en Calmar, Guaviare. La guerrilla tenía como objetivo penetrar y golpear las grandes ciudades, y una de esas era Bogotá. Carlos Antonio Lozada tuvo la tarea y la misión de conformar y fortalecer el grupo miliciano que operaría en Bogotá. Sus primeras operaciones fueron ataques a un CAI y a la estación de policía en Kennedy, sur de Bogotá, donde murieron 3 oficiales.
A eso se le hizo una inteligencia. La DIJÍN se infiltró y los golpeó. Pero antes de esto ya habían asesinado al líder político Gómez Hurtado.